Hola, ¿se me escucha? Hola doctora, buen día. ¿Qué ¿Cómo le tal? va? ¿Quién me está hablando? ¿Abril? Sí, sí, Abril. Ah, ¿qué tal? Doctora, ¿quiere que le pase para que sea anfitriona de la reunión? Sí, por favor, porque así voy compartiendo pantalla y pongo para grabar. Las reuniones ahora logramos que se graben automáticamente, Ah, así que por suerte es una tarea menos. Después yo si quiere la descargo y se la mando a usted. sí, 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 buenísimo. Ay, genial, porque viste que yo empiezo a hablar y me olvido de grabar, así que si lo graban ustedes, genial. ¿Cuántos somos? Ya. Por ahora somos 9 con usted. Ahí le pasé la calidad de anfitrión. Perfecto. ¿Se me escucha bien, Abril? Sí, sí, se escucha bien. Porque son muchos temas los que tenemos que ver. ¿Cuánto es el tiempo que tengo? Abril. Tenía el micrófono apagado, perdón. ¿Me quiere repetir la pregunta? ¿Cuánto tengo algún límite de tiempo? Ya le digo, hasta las 11, como horario de clase sería. Perfecto. Listo. No, no, para allá, para administrarme el tiempo de la exposición. Igual, no la bien, intentar no hacer clases tan largas por Zoom para no cansar. Lo que pasa es que por el cronograma hoy tengo muchísimos, unos temas bastante tengo bastantes temas. Quiero ver quiénes están. Eh, Bien, entonces ya me quedo tranquila que se estaría grabando la clase. Sí, vio que arriba le aparece un puntito. Sí, ahí estoy viendo. Sí, 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 Ahí se está perfecto. grabando. Se graba directamente en una nube y después la descargamos y se la manda a usted o la subimos a YouTube y se la Hágala manda a así usted. enseguida porque así yo la puedo subir al campus. Sí, no se haga problema, yo se la mando. Bárbaro. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Eh, Vamos a ver hoy tres temas del cronograma que previstos para hoy, que son bastante, como que cada tema merecería una clase individual. Así que vamos a verlos. Eh, son dos PowerPoint y un tercer PowerPoint, que no, ese no se los voy a subir como PowerPoint, sino como un Word, pasado a Word. Así a ustedes les resulta mucho más fácil para después estudiarlo, de los tres que voy a subir al campus. Eh, el primero es el de principios procesales, ¿sí? Vamos a tener que verlos muy rápidamente y después ustedes tienen la lectura, esto está en los manuales y bueno, los Power se suben al campus, porque si no, no llego a dar todo. Después, que ahí es donde me voy a tener más, en la organización del fuero de familia, ¿sí? Y después vamos a ver, hay otro power de participación de niños y niñas con algunos principios, que esto la clase de mañana volvemos a retomar el tema de la participación de niñas y niños en el proceso. Y el Word que tengo, que nosotros acá lo vamos a ver en Power, pero yo esto mismo se los pasé a Word, que es sobre la figura del abogado del niño. Bueno, todo eso vamos a tratar de verlo ahora.
A ver, tengo a alguien más. Que ha ingresado, no. Cualquier cosa, si no lo veo y alguien intenta ingresar, me avisan, así lo ingreso. Vamos a pasar a compartir pantalla. Bien, vamos a arrancar entonces con los principios procesales del derecho de familia. Estos principios procesales están incluidos en el Código Civil y Comercial. A ver, eran principios que ya se venían utilizando en los procesos de familia. Lo que hizo el Código Civil y Comercial fue incorporarlos al código. Si bien son principios procesales, con lo cual sería de forma, ¿sí? Y fueron incorporados en un código de fondo, sabemos que la Corte ha dicho que cuando un código de fondo legisla o regula normas de forma, son válidas porque se entiende que son para facilitar no la comprensión, pero la aplicación del derecho, ¿sí? Entonces, estas normas que tenemos en el Código Civil y Comercial, a ver, son aquellas directivas, vamos a correr este cartelito, son las directivas dentro de las cuales se desarrollarán las instituciones del proceso de familia. Estos principios, además de ser directivas, de ser pautas de interpretación, son norma ahora. Con la incorporación en el Código Civil ya es norma positiva. Bien, esto más o menos es lo que les venía diciendo recién, la incorporación en el Código Civil y Comercial, ¿sí? A partir del artículo 705, se incorporan estos principios del proceso de familia. Vale aclarar que no estamos hablando de principios del derecho de familia en general, sino principios del proceso de familia. Esto lo aclaro porque en otras cursadas, cuando se han preguntado algunas cuestiones relativas a algún tema en particular, por ejemplo, principios que rigen en materia de adopción, ustedes, los alumnos que hemos tenido antes, contestaban enumerando todos los principios procesales. Está bien, pero eso es para el proceso. Pero lo que se preguntan, a veces hay instituciones que además de estos procesos, de estos principios para el procedimiento, tienen otros principios de orden general para cada institución en particular. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, que hay para la adopción, para el trabajo con niños y adolescentes, ¿sí? Para la responsabilidad parental, pero los que vamos a ver ahora son principios para el proceso, que deben seguirse, son directivas a tener en cuenta en aquellos procesos de familia. Bien, es lo que establece, bueno, el código lo que hace a partir de esos artículos, establecer reglas generales para todos los procesos, habla de las acciones de estado de familia, que ustedes esto lo vieron, lo tienen en el Power que subí correspondiente a la clase del viernes, que es la clase que la doctora Sinagra no pudo dar. Este viernes sí va a haber clase con ella. Normas de competencia, medidas cautelares. Todo eso está en estos artículos de a partir del 705 del Código Civil y Comercial. Bien. Dice el 705, las disposiciones de este título son aplicables a los procesos en materia de familia sin perjuicio de lo que la ley disponga en los casos específicos. Esto es justo lo que les estaba diciendo, es decir, estos principios son para los procesos, pero puede pasar que la ley, es decir, el código en otro capítulo, en otro título, disponga algún principio específico para algún caso específico. Por ejemplo, en adopción vamos a tener la preservación del derecho a la identidad, la preservación de
los vínculos familiares, de mantener vínculos familiares con la familia de origen, la preservación del contacto y comunicación con hermanos, ¿sí? Entonces, son principios para casos específicos. Bien. Estos son diferentes procesos de familia que están enumerados ahí. Bien, ¿y cuáles son esos principios que rigen el proceso de familia? Tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, lealtad procesal, oficiosidad, oralidad, acceso limitado al expediente. Este tema está muy desarrollado en cada uno de los manuales, así que voy a hacerlo rápidamente para poder continuar y detenerme más con la organización del fuero de familia, ¿sí? Porque esto sé que lo tienen. Bueno, principio de tutela judicial efectiva. Tiene que ver con la garantía del debido proceso, es decir, no tenemos una norma en la Constitución que nos mencione a la tutela judicial efectiva, pero sí tenemos una norma que nos habla del debido proceso. Y justamente la tutela judicial efectiva es aplicación del principio constitucional del debido proceso. Es el derecho a la jurisdicción, derecho a tener acceso a la justicia, a obtener un procedimiento justo, a poder apelar, ¿sí? Y siempre en un marco de igualdad. Si no, estaríamos ante situaciones que hay personas que pueden acceder a la justicia porque pueden pagar un letrado, un abogado particular, y otras personas que por no poder pagarlo no tienen acceso a ella. También tiene que ver con la organización del fuero. Sabemos que hay personas, por más que exista una defensoría oficial para aquel que no puede pagar para obtener un acceso a un abogado, una asesoría letrada, a veces están centralizadas y las personas no tienen acceso a concurrir a esa oficina. Entonces, el Poder Judicial en Provincia de Buenos Aires se ha organizado estableciendo defensorías descentralizadas. Entonces, todos esos aspectos tienen que ver con este principio de tutela judicial efectiva. Criterios de aplicación de las normas que rigen el procedimiento de familia. Bueno, este tiene que ver con pautas, con criterios para cuándo se aplica. El más sencillo, esto es lo que venimos diciendo, ¿no? El más sencillo acceso a la justicia para que los conflictos se diriman de forma pacífica y no controversial, es decir, las defensorías oficiales están organizadas, por ejemplo, acá en Mar del Plata, de una forma que hay defensorías extrajudiciales, es decir, intentan tratar de llegar a acuerdos, intentan tratar de conciliar antes de decidir que no es posible y que la persona tenga que iniciar un proceso judicial y patrocinarlas. Entonces, de esa forma, siempre van a intentar llegar a acuerdos. Bueno, especialmente, obviamente, cuando se trata de personas vulnerables. ¿Qué consideramos personas vulnerables? Bueno, acá algunas, hay otras, ¿sí? Pero ahí se detallan algunas. Deben aplicarse a proceso de familia estos criterios de razonabilidad, flexibilidad, proporcionalidad, participación activa del juez, concentración, prueba y diálogo, tratar de evitar tantos ritualismos formales. ¿Sí? Ustedes van a ver que el proceso de familia es mucho más flexible en cuanto a las formas. Igualmente ahora casi todos los procesos se han flexibilizado. Hasta hace un par de años, bueno, un poquito más, 20 años, uno no podía presentar un escrito si no lo presentaba en hoja romanín, doble espacio, con los márgenes específicos que tenían que ser. Ahora eso ya no es así, uno puede presentar un escrito en cualquier formato que tenga que ver con el espacio, el tipo de letra y todo eso. ¿Sí? Eso en general en todos los procesos. Bueno, en familia también esto es mucho más flexible. Bien, estos criterios tienen que verlos con los criterios procesales en general, que bueno, para el que ha visto ya derecho procesal civil los conoce, y el que no,
Pero bueno, no me puedo detener a explicar cada uno, porque si no, no vamos a llegar. Principio de inmediación. El juez es el que dirige el proceso, ¿no? Pero tiene que conocer, tiene que tener conocimiento, sobre todo de las partes, ¿sí? En procesos de familia, este principio de inmediación es muy importante, ¿sí? Como vamos a ver ahora cuando veamos la organización, antes los procesos de familia tramitaban ante los jueces civiles y comerciales. Los jueces civiles y comerciales, el mismo juez que trabajaba en una quiebra, en una ejecución, también atendía procesos de familia, un proceso ultra dispositivo, eminentemente escrito, donde no había muy poco contacto del juez con las partes. A veces pasaba todo un proceso de familia y los jueces no conocían a los justiciables. Esto en familia no es así. El juez es obligatorio, la comparecencia, ¿sí? Vamos a ver ahora después con las audiencias, ¿sí? Y el juez es obligatorio para el juez conocer a las partes, ¿sí? Mantener contacto con prueba, con peritos, testigos, ¿sí? Es decir, para eso va a estar la audiencia de vista de causa, donde el juez va a ser el juez en la audiencia de vista de causa, donde se le toma declaración a los testigos y se presentan los informes de los peritos. Es obligatorio, y eso sí, vamos a ver después detenidamente, el derecho a ser oído, es decir, el tener contacto personal con los niños y adolescentes. No es solamente escucharlos, que es una obligación, a través de su equipo técnico. El juez, si tiene que resolver cuestiones referidas a niños y adolescentes, tiene que conocer al niño, mínimamente, ¿sí? Lo mínimo que se le pide es conocerlo. Es decir, tal vez no hay tiempo, está mucho cúmulo de trabajo, entonces la audiencia al niño tal vez es tomada por un perito psicólogo del equipo técnico, pero el juez tiene que conocerlo, mínimamente acercarse, presentarse, explicarle quién es. Lo mismo con las personas con una discapacidad mental en aquellos procesos de determinación de la capacidad. Principio de buena fe. Este principio rige obviamente para todo proceso y no es menor volver a legislarlo, regularlo para el fuero de familia. A tratar de evitar, bueno, ahí pongo ejemplos, ¿sí? Dilatar el proceso, el faltar a las audiencias cuando están notificados, sin ningún motivo de justificación. Esto tiene que ver, está más dirigido más a las partes, más a los abogados que a las partes, ¿sí? Los abogados son los que deben velar por este principio. Bien. Principio de lealtad procesal, también llamado de probidad, ¿sí? Esto tiene que ver no solo con la conducta de las partes, sino también con la de los abogados. Bien. Principio de oficiosidad. Esto es un límite, es decir, una modificación, como dice ahí, del sistema dispositivo. ¿Recuerdan el sistema dispositivo? ¿Sí? Para aquellos que no han visto procesal, no, pero capaz que en elementos lo han visto. El principio dispositivo es propio de los procesos civiles, es decir, aquellos que se rigen por el impulso de las partes. Es decir, si las partes no impulsan el proceso queda detenido. No es como en la esfera penal, que el proceso, como le decimos a la gente, camina solo, ¿sí? Si las partes no hacen nada, igualmente sigue. En materia civil y comercial, esto como lo estoy tratando de explicar para la gente que no ha visto derecho procesal. En la parte civil, si las partes no impulsan el proceso, no piden, no presentan escritos, el proceso no queda detenido. En materia de familia, este principio de oficiosidad es una atemperación de ese principio dispositivo, es decir, las partes impulsan el proceso, pero el juez, si las partes no accionan, tiene facultades de impulso procesal, ¿sí? Para continuar el proceso, puede disponer de medidas de oficio, ¿sí? Para evitar que este quede paralizado, ¿sí? Solamente
este principio de oficiosidad está restringido cuando se trata de cuestiones patrimoniales, ¿sí? Si se trata de cuestiones patrimoniales, ahí sí volvemos al principio dispositivo, donde las partes tienen que impulsar el proceso, ¿sí? Si si están involucradas, claro, personas con capacidad restringida, personas menores de edad, aunque sea un proceso de naturaleza patrimonial, igualmente el juez puede impulsar el proceso. Supongamos una liquidación de un régimen de comunidad, sería netamente patrimonial. El juez no podría impulsar el procedimiento si las partes no lo hacen, pero uno de esos excónyuges tiene una capacidad, una restricción a la capacidad. Entonces, ahí sí el juez podrá impulsar de oficio. Bien. Principio de oralidad. Esto es bien propio del proceso de familia, ¿sí? ¿Por qué? Justamente para poder garantizar esa inmediación del juez con las partes, ¿sí? Permite el contacto directo con los justiciables y con la prueba. Es mucho más dinámico, mucho más rápido. Para eso tenemos las audiencias preliminar, la audiencia de vista de causa. En esas audiencias, ni hablar de la etapa previa, que ahora la vamos a ver ante el consejero de familia. Todo es oral, todo es oral. Si son escritos, demanda, contestación, reconvención. Los alegatos que se dan en la audiencia de vista de causa también son orales, ¿sí? Esto agiliza mucho el procedimiento y sobre todo permite garantizar todo lo que estábamos, principios anteriores que estábamos viendo. Acceso limitado al expediente. Esto tiene que ver con el carácter privado de las cuestiones que se ventilan en los procesos de familia, ¿sí? Los expedientes son reservados, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente resguardan la intimidad y la confidencialidad de las partes, ¿sí? Por eso hablamos de acceso limitado, a diferencia que un proceso civil donde los abogados, cualquier abogado tiene acceso, supongamos en la MEV, que es la mesa virtual, cada abogado tenemos un código, podemos acceder a cualquier expediente civil de un departamento judicial, uno puede acceder a él, salvo que excepcionalmente se haya establecido como reservado. En materia de familia, no. En materia de familia, solamente tienen acceso al expediente las partes y sus abogados, ¿sí? A veces hay excepciones cuando alguna dependencia, ya sea como una defensoría, como los organismos del sistema de protección y promoción de derechos, pueden tener acceso al expediente porque intervienen justamente o tienen algún tipo de participación en las cuestiones que se están tratando. Después hay un 710 que habla específicamente de determinados principios relativos a la prueba, ¿sí? Tiene que ver con la libertad probatoria, la amplitud, la flexibilidad. Ustedes, el que ha visto derecho procesal, sabe que hay principios del derecho procesal que dicen que al quien alega un hecho le incumbe la carga de probarlo. Es decir, yo alego que se firme tal contrato y me incumbe la carga de probar la existencia de ese contrato y que eventualmente no se cumplió. Si el que alega un hecho debe probarlo. Igualmente, también en los procesos civiles ahora eso se está flexibilizando, ¿sí? Se está hablando de que cualquiera de las partes puede probar. Bueno, en familia ya lo tenemos, ¿sí? La libertad probatoria, es decir, que cualquiera de las partes pueda aportar prueba, ¿sí? Con respecto a la prueba de testigos, a diferencia de otros procesos donde los parientes no pueden ser testigos, acá sí, en el proceso de familia, por supuesto que sí, porque justamente las cuestiones de familia
A veces quienes más pueden manifestar o declarar respecto a lo que han percibido con sus sentidos son justamente los parientes o allegados, ¿sí? Bien, bueno, esto lo tenemos como los principios de familia. Además, yo este PowerPoint se lo subo y después vamos a... cualquiera de los manuales estos principios están desarrollados, así que no van a tener inconveniente. Es importante que les quede claro que son principios del proceso de familia. Después vamos a ver que las diferentes instituciones del derecho de familia tienen otros principios, ¿sí? También a veces son los mismos, ¿sí? Y otras veces se le agrega algún otro. Bien. Vamos a compartir pantalla y vamos, alguna duda respecto a esto, seguro que van a tener dudas porque lo di muy rápido, pero está bueno que cualquier cosa me la, después me pueden, vieron que tenemos el que no se ha unido al grupo de WhatsApp, pídale a los chicos del centro de estudiantes que los agreguen, ¿sí? Porque está muy bueno eso para tener una comunicación fluida. Vieron que uno tal vez empieza la reunión, por alguna cuestión no se demora, por lo menos estamos comunicados. Profe, en general en los procesos de familia, por ejemplo, en los divorcios, ahí no es necesario que el juez conozca las partes, ¿o sí? Exactamente. En el proceso de divorcio, ahora vamos a ver, tiene un trámite especial, ¿sí? En ese tipo de procesos no es necesario. Se suprimieron como antes existían, en todo proceso de divorcio, antes había audiencias, ¿sí? Donde el mismo código decía que el juez tenía que intentar conciliar a las partes. ¿Por qué? Porque era un código donde hacía mucho hincapié en la familia matrimonial, en preservar el matrimonio. Por supuesto que ningún juez, si llegaban las partes a un divorcio de común acuerdo, nunca no se ponía a hablar con ellos para intentar conciliarlo ni tratar de que sigan, porque se supone que si ya concurrían era porque estaban convencidos de hacerlo. Entonces, ahora con el nuevo código es otro tipo de divorcio donde en ese caso no es necesario que el juez conozca a los contrayentes, ¿sí? En este estamos hablando de este nuevo tipo de divorcio, ¿sí? Bien. No sé, por eso se suprimieron las audiencias y ahí sí es más un trámite, ¿sí? Pero bueno, de cuando vean divorcio ya vamos a ver los fundamentos. No me quiero detener yo acá para explicar todo de que era un divorcio contradictorio por causal subjetiva y que es un divorcio por causal objetiva, y ahora es el único divorcio que tenemos y no es necesario que el juez conozca a las partes. Bien. Vamos a arrancar con... Bien, con el fuero de familia, es decir, cómo está organizado el fuero de familia en la provincia de Buenos Aires. Estos caracteres del fuero de familia, yo no quiero mover esta pantallita, pero bueno, tiene que ver que en el fuero de familia en la provincia de Buenos Aires está asignado por estos caracteres: la especificidad y la multidisciplina. La especificidad tiene que ver con que los jueces de familia deben ser funcionarios especializados en el derecho de familia. Esto fue ahora yo entiendo que por ahí para ustedes sí sería obviamente, pero en realidad no era tan obvio. ¿Por qué? Porque cuando los procesos de familia tramitaban ante los jueces civiles y comerciales, a veces eran jueces muy idóneos en el derecho civil, en el derecho privado. Pero
les faltaba la capacitación y la formación para trabajar con el derecho de familia, que requiere de otra impronta, requiere de una ética específica, porque estamos hablando y estamos trabajando con las emociones de la gente. Entonces, a veces, los jueces civiles, no todos, en algunos casos sí se formaban o por su propia personalidad tenían una impronta que podían trabajar las cuestiones, pero otros no. Entonces, cuando se forman el fuero, se crea el fuero de familia, una de las características es justamente nombrar a jueces idóneos en la materia, es decir, formados en el derecho de familia. Y con respecto a la interdisciplina, es otra de las características del fuero de familia. ¿Por qué? Porque el juez por sí solo no puede resolver a veces estos conflictos de familia, determinadas cuestiones, es decir, solamente con la mirada jurídica del juez, sino que se requiere el apoyo en otras disciplinas. Disciplinas como la psicología, disciplinas como el trabajo social o la mirada de un médico psiquiatra. Es así que se crean en el fuero de familia, también está integrado por un equipo interdisciplinario, ¿sí? Por un psicólogo, un trabajador social y un médico psiquiatra, ¿sí? Esto hace que el juez pueda tener esta visión, como dice ahí, más amplia, ¿sí? Y más completa a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Van a ver que estos dos caracteres son propios del fuero. Bien, ¿qué pasó en Provincia de Buenos Aires? Teníamos la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 5.827, que decía que las cuestiones de familia eran competencia de los juzgados civiles y comerciales. Es decir, como les vine diciendo recién, hasta hace un par de años, todos los procesos de familia tramitaban en los juzgados civiles y comerciales. En el año 1993 se aprueba en Provincia de Buenos Aires la ley 11.453, que crea el fuero de familia. Esta ley lo que hace es crear tribunales colegiados de instancia única. ¿Esto qué quiere decir? Que eran 3 jueces, cada tribunal estaba formado justamente por 3 jueces, ¿sí? No había cámara de apelación, es decir, la única posibilidad recursiva era ante la Suprema Corte por alguna de las causales por las que puedo recurrir a la Suprema Corte, ¿sí? Ya se había creado también en cada tribunal un equipo interdisciplinario, había un consejero de familia que se encargaba de la etapa previa y el proceso oral con la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. El fuero de familia fue creado en el 1993. En Mar del Plata recién se implementó en el año 2002. Es decir, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, el primer tribunal de familia se creó en el 2002. Fíjense cuánto tiempo después, ¿sí? Era un tribunal, 3 jueces, y teníamos, si uno quería recurrir, depende del tipo de recurso, si era un recurso de reconsideración, podía ser había un juez de trámite, de los 3 jueces había uno como que llevaba el trámite del proceso, y uno podía recurrir para que la decisión sea tomada por los 3 jueces, y en el caso de que hubiese una inconstitucionalidad, uno podía ir por recurso extraordinario a la Suprema Corte, pero no había cámara. Esto fue hasta el año 2007, que se aprueba la ley, no, en realidad la ley se sanciona, la 13634, en el año 2005, ¿sí? Pero quedó suspendida hasta el año 2007, que ahí se empezó a implementar. Lo que hace esta ley 13.634, organiza el fuero de familia y el fuero penal del niño. ¿Por qué? Porque antes teníamos estos tribunales de familia y había tribunales de menores también, que se regían por el procedimiento del decreto ley 10.067, ¿sí? Que era un decreto del gobierno de facto que organizaba el procedimiento de menores en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso era
todo contrario al nuevo paradigma de protección integral, era una ley tutelar, ley de situación irregular, que eso ya lo vamos a ver qué significa, ¿sí? Entonces veníamos atrasados con la reforma del sistema penal. Esta ley, la 13634, lo que hace es modificar el fuero de familia y modifica el fuero que antes era de menores, pasa a ser fuero penal juvenil, ¿sí? El fuero penal juvenil lo dejamos para alguna otra clase, mencionarlo porque no es el área de la materia que estamos haciendo, y vamos al fuero de familia. ¿Qué es lo que reforma en el fuero de familia? Primero, estos tribunales que existían dejan de ser tribunales y son juzgados unipersonales, ¿sí? Había 2 tribunales en Mar del Plata y pasó a haber entonces 6 jueces unipersonales. Se establece una instancia de apelación ante la Cámara, ¿sí? A la Cámara Civil y Comercial. No tenemos Cámara de Familia. En La Plata hay una Cámara de Familia. Se habla de que cuando son las cámaras civiles y comerciales, tiene que haber una sala especializada para los conflictos de familia. Entonces, amplían otra de las cosas, bueno, modifica la planta funcional, entonces estamos diciendo, es decir, los jueces pasan a ser jueces unipersonales, ¿sí? Van a ser estos que eran tribunales, pasan a ser juzgados de familia. La doble instancia, es decir, la apelación es como cualquier recurso de apelación, ¿sí? Ante la Cámara Civil y Comercial, con una sala en lo posible especializada en familia. Se amplía la competencia. Ahora después vamos a ver que tenemos, cuando hablemos de competencia, que tenemos el artículo que reguló la 11453, que incorporó al Código Procesal Civil y Comercial la competencia del juzgado de familia en ese artículo, y hay 3 incisos más que agrega la 13634, ¿sí? De competencia del juzgado de familia. Bueno, entonces, en el Departamento Judicial de Mar del Plata actualmente hay 6 juzgados de familia, hay un 7º, ¿sí? que ya está, tiene juez, también jueza, pero no está en funcionamiento, ¿sí? Por una cuestión edilicia, de estructura, que bueno, ese juzgado 7 ha sido creado para que que sea especializado en violencia familiar, ¿sí? Para que este juzgado recepte todas las denuncias de violencia familiar. Aún no está en funcionamiento, parecía que este año ya se abría, pero bueno, con el tema de la pandemia, como quedó en stand-by, no sé si alguno trabaja en los que están acá en la clase, en algún juzgado de familia, y tiene alguna novedad, pero bueno, esto es lo que yo supe hasta principio de año, que hasta lo que seguro no en funcionamiento por ahora no está. Bien, cada uno de estos juzgados se integran con un juez de familia, 2 consejeros de familia, los secretarios, auxiliares letrados, el equipo técnico interdisciplinario. No es que hay un equipo técnico para todos los juzgados, cada juzgado tiene su equipo técnico. Inclusive hay juzgados que tienen más de un trabajador social, por ejemplo, ¿sí? Así que cada equipo técnico es afectado a cada uno de los juzgados. Bien, bueno, acá más o menos lo mismo. Esto es importante. Lo que necesitamos que sepan de este tema de fuero de familia, les voy adelantando, es cuáles son los órganos, cuál es la competencia y cuál es el funcionamiento, ¿sí? Del fuero de familia. Con respecto a los órganos, esto lo que estaban más o menos mencionando, acá se lo hice lo mismo, pero en un cuadrito, ¿sí? Tenemos el juez, tenemos los secretarios, tenemos los consejeros de familia, ¿sí? Ambos, tanto juez como consejeros, trabajan con el equipo técnico. Es decir, no solamente el juez puede recurrir a la opinión pericial del equipo técnico, sino que los consejeros también trabajan conjuntamente con el equipo técnico, ¿sí? Y bueno, obviamente los empleados, que no son menos, sino más. Bien. ¿Qué me pasó acá en esta filmina que no aparece? Ah, salió así, como secuencial.
Bien, en cuanto a la competencia, acá está resumido. Ahora vamos a ver también el artículo, ¿sí?, del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, donde nos menciona las cuestiones de competencia. Acá como que se los englobé en las diferentes ramas del derecho de familia, ¿sí? Tienen competencia en todo lo que es derecho matrimonial, tiene competencia en todo lo que es relaciones paterno-filiales, competencias también en otras relaciones familiares, ¿sí?, como tutela, curatela, determinación de la capacidad, inscripciones de nacimiento, modificación del nombre, disposición del cadáver, y hay van a ver en el artículo que hay un último expresión que habla y todo otro asunto relativo al derecho de familia. ¿Por qué? Porque no sabemos qué otra cuestión novedosa puede aparecer. Por ejemplo, en el código, cuando se reguló, no había cuestiones relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Y ahora las tenemos y son competentes los jueces de familia. Entonces, esas cuestiones tramitarían también ante el juez de familia, pese a que el Código Procesal no lo dice, ¿sí? Este Código Procesal debe, ahora vamos a pasar al artículo, ven, al 827, bien, este artículo, el Código Procesal no fue reformado, por lo tanto tiene muchas expresiones antiguas del antiguo derecho civil que deben adecuarse a la terminología del Código Civil y Comercial. Por eso, lo que está marcado en color rojo es como debería ser modificado, ¿sí?, en una, espero, futura y pronta reforma del Código Procesal, ¿sí? Por ejemplo, ven que habla de separación personal y divorcio, cuando hoy la separación personal está derogada, no existe más, no tenemos más separación personal, es solo divorcio, ¿sí? Ven que habla de disolución y liquidación de sociedad conyugal, ya no es más sociedad conyugal, hablamos de régimen patrimonial matrimonial, ¿sí? Entonces, es toda, lo mismo que patria potestad, es antiguo, es derecho civil antiguo, anterior a la última reforma del código, hablamos de responsabilidad parental, por eso está marcado en rojo como la terminología correcta. Todas estas cuestiones que están en el 827, ven que el último inciso dice cualquier otra cuestión principal, conexa o accesoria, salvo el derecho sucesorio. Por favor, los jueces de familia no intervienen en los procesos sucesorios. Los procesos sucesorios son procesos civiles que tramitan ante los jueces civiles y comerciales, no ante el juez de familia, ¿sí? Si bien, después cuando veamos, cuando ustedes, claro, este plan nuevo, cuando aprueben derecho de familia y cursen derecho sucesorio, van a ver que, pese a ser un procedimiento civil, hay cuestiones de familia, a veces no, también en un proceso sucesorio. Pero es un proceso civil y tramita ante los jueces civiles y comerciales. A este artículo 827 que menciona la competencia, y voy a decir, ¿lo tengo que saber? Sí, lo tengo que saber. Es fácil, no es diferente, porque ustedes imagínense el programa de la materia y ahí se dan cuenta para qué es competente un juzgado de familia y para qué no. Así que que no cunda el pánico, decir, ¿me tengo que aprender todos los incisos? Sí, se los van a aprender. Bien, la ley, como decíamos hoy, 13.634, esta ley del fuero, agrega estos 3 incisos más al artículo 827. ¿Qué es competente el juez? Para la protección de personas, es decir, personas mayores de edad, que se inicia algún tipo de acción tendiente a su protección, ¿sí? Estamos hablando, cuando hablamos de protección de personas, personas mayores de edad.
puede ser que exista algún tipo de disminución de la capacidad, pero que no sea necesario un proceso de determinación de la capacidad, pero sí sea necesario algún acto. Puede pasar que no necesitamos determinar la capacidad, pero sí necesitamos proteger a esa persona porque, a ver, no quiero poner un ejemplo que tenga muchas, se me ocurre un ejemplo, pero que tienen muchas aristas. Más simple, por ejemplo, una prohibición de contratar, por ejemplo, porque lo que tenemos que proteger es el patrimonio de esa persona porque no tiene una cuestión de disminución o de la capacidad, sino que tiene una cuestión que es dilapidadora y entonces dilapida su patrimonio en perjuicio de sus convivientes o lo que sea, entonces se plantea una acción de protección de personas. Eso es para personas mayores. El inciso B, que habla de la permanencia temporal de niño en ámbitos familiares alternativos o instituciones públicas, semipúblicas o privadas, es lo que la ley 13298 menciona como medidas de abrigo. A nivel nacional, esto lo vamos a ver todo, así que existe una ley nacional que es la ley 26.061, es la ley de protección integral de niños y adolescentes, que la ley nacional habla de medida de protección excepcional. En provincia de Buenos Aires tenemos una ley de protección integral para la provincia de Buenos Aires. Acá se denomina medida de abrigo, ¿sí? Vamos a verla, vamos a tener clase sobre este tema. Y mañana algo vamos a hablar también. Es cuando existe esta medida de abrigo, cuando un organismo administrativo habilitado decide a través de un procedimiento, toma la decisión de separar a un niño de la familia y alojarlo en otro ámbito familiar o en una institución. Esa decisión, que es un acto administrativo, que tiene un instrumento que se llama medida de abrigo, se presenta ante el juez de familia para el control de legalidad. Es decir, lo que va a hacer el juez de familia acá no intervenir porque es un proceso administrativo, no intervenir en el contenido, sino que simplemente va a ser el control de legalidad de esa medida de abrigo. Lo vamos a ver. Y se agrega también las denuncias sobre violación a los intereses difusos donde estén involucrados niños. Es decir, por ejemplo, un amparo colectivo porque los niños están en una escuela donde al lado hay un basural, es competente el juez de familia. Bien. Vamos a los tipos, estamos con competencia, ya está, recuerden, el 827 y que es completo, bueno, ahora si ustedes van a un código procesal, se supone, si es un código posterior al 2005, va a tener esta ley 13634 incorporada al 827 y van a ver que van a estar todos estos incisos, es decir, hasta el W. Bien, ¿cómo vamos? Bien, tenemos ¿Cómo tramitan los procesos? Es decir, ¿qué tipo de trámite tienen los procesos ante un juez de familia? ¿Sí? Hay procesos que tienen un trámite especial, es decir, la ley les regula un trámite especial, ¿sí? Estos alimentos, determinación de la capacidad, adopción, tutela, autorizaciones, todos estos procesos que están acá, tenemos una ley que dice, tienen este trámite y lo regula, ¿sí? Ven, ahí les puse los artículos en los cuales está regulado. La adopción, por ejemplo, además del Código Procesal, tenemos hoy en Provincia de Buenos Aires la ley 14.528 que regula el procedimiento de adopción en la Provincia de Buenos Aires. Esta ley, cuando se aprobó, el Código Civil y Comercial estaba ahí, cocinándose, ya teníamos el anteproyecto. Lo que hizo esta ley es copiar los artículos de procedimiento de adopción que estaban en el anteproyecto de Código Civil, ¿sí? Luego se
sanciona el Código Civil y nos tenemos normas sobre procedimiento de adopción. ¿Qué normas son? Las mismas que tenemos en la 14.528, ¿sí? Porque esta ley las copió del anteproyecto. Pero establece un procedimiento especial para la adopción. Lo mismo para todas estas cuestiones que están mencionadas ahí, donde hay alguna norma que les da un trámite especial. Aquellos procesos que no tienen un trámite especial, todo aquello que no está mencionado en los procesos que dijimos recién, tienen el trámite del proceso sumario, ¿sí? Proceso sumario, demanda, contestación, apertura, prueba, los plazos, los procedimientos, las notificaciones, todo igual que un proceso sumario. La diferencia es que en el proceso de familia, ahora vamos a ver, tenemos la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa, ¿sí? Después todo lo que es demanda, contestación, reconversión, apertura, prueba, tiene los plazos y el trámite de los procesos sumarios. Bien. Acá vamos a tener un cuadrito, van a ver cómo es la estructura del proceso de familia. No sé si se ven las fotitos. Yo no lo veo la pantalla completa porque tengo el cuadrito donde estamos nosotros, pero no sé si ustedes lo ven. Bien. ¿Cómo el proceso se inicia? Con la presentación de una solicitud de trámite ante la Receptoría General de Expedientes, ¿sí? La Receptoría General de Expedientes funciona para todos los juzgados, en el edificio ya acá en Mar del Plata, en el edificio en el Palacio, ¿sí? Donde cuando uno tiene que iniciar un juicio, ahí es donde presenta la demanda. En derecho de familia, además de la demanda, se presenta una solicitud de trámite, es como una planilla donde uno inicia el trámite ante el fuero de familia. Se presenta la solicitud de trámite y la demanda, si fuese una demanda, o en el caso, por ejemplo, de una medida de abrigo, se presenta la medida de abrigo. Esta Receptoría General de Expedientes recepciona y remite al juzgado de familia de turno, ¿sí? El juzgado de familia, ahora vamos a verlo más detalladamente esto, tiene una etapa previa, ¿sí? Que es ante el consejero de familia, es una etapa más informal, ¿sí? Es obligatoria, no en todos los procesos, hay procesos en los que no van a etapa previa, van directamente a la etapa de conocimiento. En aquellos que no van directamente a la etapa de conocimiento, esta etapa previa es obligatoria, es confidencial, tiene que ver con intentar conciliar. Ven que por eso la fotito es una mesa, que están todos sentados alrededor de esa mesa. Después viene la etapa de conocimiento, donde ahí esa demanda que se presentó en la solicitud de trámite, durante la etapa previa nadie la vio. Esa demanda quedó guardada en secretaría del juzgado, ¿sí? Porque mientras dura la etapa previa, ni tocamos la demanda. Ahí se trata de llegar a acuerdos, ¿sí? Esa demanda recién se va a poner de manifiesto en la etapa de conocimiento. Ahí se va a correr traslado de la demanda, ¿sí? Eventualmente se contestará o se reconviene, es decir, se queda trabada la litis, se llama a una audiencia preliminar, luego audiencia vista de causa, después se dicta sentencia. Acá tiene más rigor, ¿sí? Más rigor formal, por eso ven que la fotito está al estrado, ¿sí? Tiene otra impronta. Bien. Vamos a la etapa previa. La etapa previa van todos aquellos procesos en los que no está comprometido el orden público y no son situaciones de urgencia. Por ejemplo, un proceso de violencia familiar no va a etapa previa, ¿sí? Un proceso de filiación no va a etapa previa. Los procesos de divorcio no van a etapa previa, ¿sí? Directamente van a la etapa de conocimiento. Aquellos que van a la etapa previa, esta etapa previa está a cargo de un consejero de familia que intentará la autocomposición del conflicto mediante aplicación de métodos de resolución
de conflictos de modo no adversarial. Si las partes arriban a un acuerdo, podrá homologarse y de este modo se pone fin al proceso. Y acá vamos al rol del consejero de familia. La autocomposición. ¿Qué significa la autocomposición del litigio? Intentar que sean las partes las que puedan resolver su conflicto. Es decir, no, el consejero de familia no va a imponer, no va a decir, porque para eso, si no iríamos directamente al juez, que dice, bueno, usted esto, usted lo otro, a mí me parece que esto es así, que este nene va con usted o va con usted, lo que sea, y no escucha. O escucha pero decide. Eso lo hace el juez. El consejero no va a dar su solución, sino que va a intentar a través de herramientas de la comunicación, ¿sí?, que las partes puedan resolver ellos su conflicto. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si son las propias partes quienes pueden plantear su organización familiar, es más, los acuerdos esos se sostienen más en el tiempo, que si bien el juez impone, porque siempre a alguna de las partes no le va a gustar, o a ambas, ¿sí?, están conformes con algo, pero con algo no. Entonces, lo mejor siempre es tratar de que sea la propia gente, el propio justiciable, quien pueda resolver ese conflicto. Y a través, ¿cómo? Por supuesto que no es que se sientan y el consejero se sienta a mirarlos y dar la palabra. Por supuesto que no, que el consejero tiene herramientas, ¿sí?, herramientas de comunicación, que no es una mediación, no es una mediación. El proceso de mediación es otra cosa, ¿sí? El proceso es justamente un proceso diferente. Lo que sí hace el consejero es conciliar. La conciliación sí. La mediación porque tienes un proceso que tiene otras pautas, otras estrategias. En familia no tenemos aún mediación prejudicial obligatoria como tienen los procesos civiles. Vieron que los procesos civiles es obligatorio una instancia previa de mediación. En familia no. Está por aprobarse ahora para determinadas cuestiones, pero todavía no tenemos. Eso respecto a la mediación. El consejero no la tenemos en familia, lo que hace es conciliar. Sí utiliza herramientas de mediación, ¿sí? Sí utiliza alguna técnica, alguna herramienta de la mediación, puede llegar a utilizarla. Este consejero, como dijimos hoy, está apoyado por el equipo técnico, ¿sí? Todas estas cuestiones que dice ahí del sentido de la intervención, tiene que ver justamente con esto, ¿sí? Con estas cuestiones de empoderamiento, es decir, aquella persona que el consejero ve que está en una situación más débil en el proceso, va a tratar de empoderarlo para que pueda tomar decisiones. Siempre mirada así, tratar de lograr el acuerdo, la conciliación. En realidad, todo el proceso de familia tiende a la conciliación. A veces, muchos colegas abogados que no suelen trabajar el derecho de familia, a su cliente, bueno, vamos con todo y vamos a hacerlo bolsa al otro y qué sé yo, pero el derecho de familia, los procesos, no se trata de ganar o perder, o inculpable o un inocente, sino que se trata de resolver conflictos. Entonces, esto tiene que ver mucho con la ética del abogado, ¿sí? Entonces decir, no, a ver, no vamos a ir, no, ¿qué me importa? Yo la etapa previa no, y presento un escrito el abogado pidiéndole al consejero que cierre la etapa previa porque no nos interesa, queremos que el juez resuelva. Y no, porque durante todo el proceso, porque van a ver que después la audiencia preliminar también es conciliatoria, la audiencia de vista de causa también es conciliatoria, siempre se va a tratar de conciliar. Entonces, a veces apurar etapas no tiene sentido. Bien, sobre todo porque este acuerdo se llega, como abogados, si llegamos a un acuerdo se homologa y cobramos antes. Vamos a cobrar mucho antes
de todo el juicio. Por supuesto que si llegábamos a juicio, etapa de conocimiento, es mucho más trabajo, capaz que cobramos más. Pero eso, por eso digo, tiene que ver con la ética. Estamos en un proceso familiar donde hay un conflicto familiar y con más razón, si hay niños de por medio, tiene que ver justamente con el abogado decir, bueno, yo sé que voy a cobrar más si esto voy a una etapa de conocimiento porque va a haber más trabajo, pero en perjuicio de qué. Entonces, bueno, yo hablo mucho de la ética del abogado. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Usted dijo que antes de dar traslado de la demanda a la contestación se realiza esto lo del consejero. Igual no los veo, pero ¿quién me habla? Abril Guidoni. Sí. Que antes de dar traslado de la demanda se hace esto se trata de la conciliación que lo hace el consejero. Pero digo, la parte demandada, ¿cómo sabe qué le estoy pidiendo? O sea, ¿cómo toma conocimiento si todavía no le di traslado? Bien, cuando el consejero la cite, esto va a estar, puede ser que sea una citación, una convocatoria audiencia en forma individual o grupal. Ahí le va a poner en conocimiento. Generalmente dice, no, yo vine porque me citaron, pero no sé. Ahí, justamente porque tiene que ver, el consejero lo que va a hacer es tratar de las palabras, que el consejero no vio la demanda, ¿sí? Ahí, cuando en la primera audiencia es que le va a pedir a las partes, le va a decir, bueno, ¿usted por qué viene? ¿Qué es lo que requiere? ¿Y usted qué es lo que opina de lo que él plantea? Es decir, y lo que va a tratar de transformar es ese lenguaje adversarial que va en la demanda por un lenguaje más colaborativo, ¿sí? Eso es justamente de las funciones del consejero, es de tratar de transmitir en forma neutral ese lenguaje que en una demanda se hace en otros términos, por eso es la comparecencia personal, ¿sí? Ahora vamos a eso, de la comparecencia. Voy a tener que ir más rápido porque si no, no llegamos. Pero justamente en el momento de la audiencia, frente a tu pregunta, Abril, es ese, el momento donde se le va a pedir el consejero, no es que ya sabe y tiene una opinión formada porque leyó la demanda. El consejero ahí, en ese momento, es donde le va a preguntar al actor, va a decir, bueno, usted, ¿qué es lo que pide? ¿Por qué viene acá? ¿Por qué viene al tribunal de familia? ¿Qué es lo que pide? Y lo mismo después le va a hablar con el demandado, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo, autocomposición, mediación, conveniencia de los acuerdos. Sigo. Esto ya lo dije. Esto es un cuadrito de la etapa previa, ¿bien? La Receptoría General de Expedientes remite al juzgado, ¿sí?, esa solicitud de trámite con la demanda. El juez, acá me falta, ay, se me fue para atrás. Ahí. El juez le va a dar intervención al consejero de familia. El consejero de familia va a realizar, puede ser que considere que es inadmisible esta etapa previa, porque tal vez es una cuestión, qué sé yo, patrimonial, supongamos, pero una de las partes, como decíamos hoy, tiene una restricción a la capacidad, con lo cual no va a poder, no es igualitaria, ¿sí?, esas audiencias que se hagan ante el consejero, ¿sí? Entonces, va a decidir que la etapa previa es inadmisible y que resuelva el juez, ¿sí? Entonces, por eso acá vuelve, lo declara inadmisible y va directamente al juez. O el consejero dice, sí, admito la etapa previa y fija una audiencia, ¿sí? En esa audiencia, ¿sí?, no se llega, puede no ser una y pueden ser varias, no es que necesariamente es una única audiencia, a veces se necesitan varias. Una o varias audiencias, y el juez el consejero dice, bueno, ya está, no vamos a poder lograr ningún tipo de acuerdo, o en algunas cuestiones se llega a un acuerdo y en otras no. Entonces, en lo que no se llega a un acuerdo, lo concluye, es decir, cierra la etapa previa, ¿sí?,
y deriva al juez para que resuelva y pasa un proceso de conocimiento. ¿Ven? Cierra la etapa previa y va al juez. Y ahí sigue el proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento. Si en la audiencia se llega a un acuerdo y se logra conciliar, ese acuerdo debe ser homologado. Entonces, ese acuerdo se presenta ante el juez para que lo homologue y ahí finalizamos. ¿Qué puede pasar? Que aquellas cuestiones donde el consejero consideró que eran inadmisibles, que no iban a etapa previa, vuelven al juez. Y el juez dice, no, en realidad sí puede ser. Sí, porque supongamos, esta persona tiene una restricción a la capacidad, pero cuenta con apoyos, ¿sí? Con una red de apoyos, donde alguien que lo acompaña puede concurrir a la audiencia y puede facilitar, por ejemplo, ¿no? Pues hay mil variantes, puede facilitarle la comprensión de lo que se está hablando en la audiencia. Entonces, no, que se celebre la audiencia, dice el juez. Entonces, por eso acá vuelve el juez a la audiencia del consejero, ¿sí? A la audiencia con el consejero. Es decir, el consejero dice, no, esto no es inadmisible en la etapa previa, pero el juez dice, no, sí puede ir a etapa previa, y entonces se sigue el proceso. Si no hay acuerdo, se concluye y sigue el proceso de conocimiento, y si sí hay acuerdo y se concilia, se homologa y ahí termina. ¿Sí? Esto es como un cuadrito de la etapa previa. Supongamos que no se concilia y va a etapa de conocimiento. ¿Sí? Hay procesos, como dijimos hoy, que son procesos urgentes o está comprometido el orden público, que se saltea la etapa previa y va directo a la etapa de conocimiento. ¿Sí? O como si las partes no llegan a un acuerdo. Se clausura la etapa previa y se radican las actuaciones ante el juzgado. Ahí es donde se ordena el traslado de la demanda, queda trabada la lite, bueno, todo esto ya lo dije. Y vienen las etapas de la audiencia preliminar y audiencia de vista de causa. Ojo, porque muchas veces me ha pasado corregir exámenes que se confunden. Hablan de la etapa previa y después directamente de la vista de causa. Y se saltean la audiencia preliminar. ¿Sí? Son cosas diferentes. La etapa previa es con el consejero de familia. En la etapa de conocimiento es ante el juez. Ahí hay audiencia preliminar y audiencia de vista de causa. ¿Sí? La prueba se ofrece en la audiencia preliminar, ¿sí? Y se produce en la audiencia de vista de causa. Acá tenemos la estructura de la etapa de conocimiento, ¿ven? Ven que siempre la conciliación en todas las audiencias está. Acá tenemos, vamos a ir un poquito más rápido, porque no vamos a ver el tema de abogado, la parte de niñez. Bueno, mañana, cualquier cosa, como la clase la volvemos a tener mañana, pero mañana ya tengo otro montón de cosas, así que, bueno. Pero quiero terminar con el tema del proceso. Audiencia preparatoria de la vista de causa, bueno, los objetivos, tiene que ver, lo que se van a trabajar en esta audiencia es justamente el sanear el proceso, es decir, bueno, alguien se presenta, ofrece pruebas superfluas, es decir, no tiene sentido, esto solo sirve para dilatar. El juez va a decir, bueno, esta prueba es inconducente, esto no es necesario producir. Bien. Una vez que se realiza la vista de causa, se fija la audiencia, se realiza la audiencia preliminar, en esa misma audiencia se fija la audiencia de vista de causa. Con esto voy a ir rapidito porque, bueno, lo tienen ahí. La comparecencia. Es obligatorio comparecer personalmente. No llegamos al punto como si fuese un testigo, de si la persona no se presentan, pedir el auxilio de la fuerza pública y hacerlos venir. A un testigo sí,
Saben que ser testigo es carga pública y al testigo lo podemos ir a buscar con la policía. Acá las partes no. Sí va a tener consecuencias esa incomparecencia. ¿Ven? Acá les doy todos los supuestos y los dejo y pasa. Cuando no concurre la actora, cuando no concurre la demandada, cuando no concurre la demandada que reconvino, ¿sí? Y cuando no concurren ambas partes. Bueno, seguimos. Audiencia de vista de causa es el acto principal del proceso de esta etapa de conocimiento. Lo mismo, se va a tratar de conciliar, se va a dar lectura de toda la prueba, es de toda la prueba que ofrecí y se realizó, acá se va a producir. Si traigo pericias o informes, no necesariamente son la prueba pericial del equipo técnico del juzgado, que lo van a presentar ahí el informe, sino también puedo traer pericial externa, es decir, cada una de las partes tiene sus propios peritos, supongamos, hacen tratamiento psicológico con psicólogos particulares, van a presentar acá los informes, ¿sí? Si hay testigos, ¿sí? Se van a presentar acá, si hay prueba confesional, que se llama absolución de posiciones, también se va a producir en esta audiencia, son largas, ¿sí? Una vez que se produce toda la prueba, vienen los alegatos, ¿sí? Que son orales, cada una de los abogados de las partes va a dar su alegato. Se van a presentar el dictamen del Ministerio Público, del agente fiscal y del asesor de incapaces, si hubiese menores o personas con capacidad restringida. Con respecto a la comparecencia, es igual que lo que vimos de la filmina anterior de la audiencia preliminar. Una vez que finaliza esta audiencia, se dicta alegato, se llama autos para sentencia y se dicta sentencia. Esa sentencia puede ser recurrida, sí. ¿Qué recursos? Los mismos del proceso sumario. ¿Sí? Recurso de apelación, recurso de nulidad, pueden plantearse. ¿Sí? Y acá sí aplicamos todas las normas de derecho procesal del recurso, si es libremente relación, qué sé yo, que todo eso que no me acuerdo, pero el que está cursando derecho procesal lo va a tener refresquito, pero es exactamente lo mismo, igualmente ahora no se lo vamos a preguntar acá, ese tema. Se recurre entre la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. ¿Sí? Bueno, esta es la estructura del proceso. ¿Qué nos interesa? Que se sepa los órganos, la competencia y tener en claro este procedimiento. ¿Para qué sirve cada audiencia? ¿Para qué sirve la etapa previa? ¿Cuál es el rol del consejero de familia? ¿Para qué sirve la audiencia preliminar? ¿Para qué sirve la audiencia de vista de causa? ¿Sí? Creo que está bastante clarito en este PowerPoint. El tema de proceso de familia, en la bibliografía, en los manuales, no lo van a tener. Sí pueden buscarlo seguramente en algún libro de derecho procesal, ¿sí? Pero creo que, bueno, lo que les estoy más o menos acá marcando en el PowerPoint es lo que directamente todo esto está en el Código Procesal, está regulado, todo en estos artículos a partir del 827 del Código Procesal. Siempre fíjense que diga reformado por 13634, esos artículos. Está todo esto que estamos hablando es justamente lo que está ahí regulado. Bien. Tengo todavía un cachitito más de tiempo. Simplemente les menciono, les comento los otros dos Power que los voy a subir y mañana cualquier cosa los vemos mejor. Pero para que sepan qué es lo que voy a subir y dónde está. Acá. No, este es de... Ah, me lo olvidé. Bueno, les digo este de abogado del niño no lo van a tener en Power porque esto es lo que les... ay, si no me pongo anteojos no veo. Esto es lo que esto Power de abogado del niño se los puse en un Word. Es lo mismo que está en el Power está en un Word para que les sea más fácil. Por aplicación, que vamos a ver de la otra filmina, que no la tengo acá,
el otro power, que es los principios de participación del niño en el proceso, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar en todo proceso administrativo y judicial que se ventilen intereses sobre ellos. Aplicación de ese principio del derecho a ser oído y de autonomía progresiva. Todo niño tiene derecho a nombrar a su abogado. El abogado es un abogado particular del niño, ¿sí? En este material van a ver que no es lo mismo que el tutor, no es lo mismo que el asesor, no es lo mismo que el defensor, ¿sí? Este abogado del niño está regulado, ¿sí? Surge del artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 27 de la Ley 26061 es el fundamento de esta ley, es una ley provincial, 14.568, que crea la figura de abogado del niño en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bien. Decíamos cuál era el fundamento de esta regulación, la Ley Nacional 26061, ¿sí? Que el artículo 27 es lo que habla de la asistencia de un letrado especializado en niñez y adolescencia. Bien, el decreto 415, que es el decreto reglamentario de esta ley, lo aclara, ¿sí? Abogado del niño y adolescente, ¿cuáles son las características en cuanto a su participación? ¿Sí? Bueno, esto se los vamos pasando. El ámbito de intervención en civil, familiar o administrativo, dice la ley, pero también en el fuero penal, ¿sí? La Convención de Derechos del Niño, ¿sí? Habla en el artículo 12 del derecho a ser oído y la forma de garantizarlo a través de la asistencia letrada. ¿Qué es lo que nos dijo el Comité de los Derechos del Niño respecto del artículo 12? Bien, esto lo quería que vieran. Diferencias con otras figuras, ¿ven? En el Word va a estar cada uno, diferencia con el tutor, ¿sí? Diferencia con el tutor especial, con el abogado de confianza. El abogado de confianza es un abogado del niño, nada más que no está regulado por la ley 14.568. La ley 14.568 crea un registro de abogados del niño. El abogado de confianza es un abogado que los padres dicen, yo este abogado le quiero que sea para mi niño, o el mismo chico dice, yo quiero elegir mi propio abogado, no quiero que me lo sortee el colegio de abogados, ¿sí? Pero la función es la misma, simplemente que no está regulado por esta ley. Con el defensor penal juvenil, que solamente el defensor actúa cuando un joven no cuenta con defensa particular en aquellos casos que ha cometido un delito. La Defensoría del Niño. El defensor del niño es una figura que crean las leyes nacional y provincial de protección. En Provincia de Buenos Aires no está creado, a nivel nacional sí, recién el año pasado se nombró una defensora del niño, que es la doctora Marisa Graham, pero tiene otro tipo de funciones. Más de tipo de promoción, administrativas, ¿sí? No funciones judiciales. Y en Provincia de Buenos Aires no está creada esta figura. Con el Ministerio Público, dice, ¿para qué un abogado del niño si el asesor de incapaces lo representa? Bueno, acá ustedes van a ver detallado, van a ver que son diferentes. ¿Por qué? Esto es lo más importante. El tema de la mirada. ¿Por qué? Porque el asesor de menores, dice defensor ahí porque en Capital Federal el asesor de menores o incapaces se llama defensor. Acá en Provincia de Buenos Aires se llama asesor de incapaces. Es la mirada luta, va a velar por el interés superior del niño, pero de acuerdo a lo que el asesor considera que es el interés superior del niño, es decir, desde la mirada del adulto. En cambio, el abogado del niño va a realizar o va a defender el interés superior del niño desde la mirada del niño. Es decir, si el niño no desea ingresar a un hogar, a una institución, si el niño no desea hacer determinado tratamiento que se le ha indicado, tal vez lo mejor para el niño es que lo haga, ¿sí? Supongamos un tratamiento por adicciones y le ingresa a una comunidad terapéutica.
todo el asesor, el juez, los padres, los organismos administrativos, están todos de acuerdo que lo mejor para el niño es que ingrese a esa institución. El niño no quiere. Bueno, él tiene derecho a expresar su opinión y a tener un abogado particular que defienda sus intereses. Por eso el abogado del niño lo que hace es defender el interés particular del niño, ¿sí? El tema de si ese niño puede elegir o no su abogado está subsanado ahora porque hay un registro. Voy a decir, bueno, ¿y qué sabe el niño qué abogado elegir? Bueno, a los colegios de abogados, porque hay una reglamentación de la figura de abogado del niño, tienen un registro, ¿sí?, de abogados del niño, donde se solicita que se le nombre un abogado, ese abogado, ¿y quién le paga? El niño, si no tiene medios, es el Estado el que le va a pagar a ese abogado. Todo esto tiene una regulación, está todo regulado. Y si tiene medios, ¿por qué? Porque es titular de bienes, porque le ha sido, o su familia tiene bienes, y no hay una cuestión de intereses contrapuestos, y puede pagar, la mitad la paga el niño o sus representantes, y la otra mitad la paga el Estado, ¿sí? Con lo cual, después está la otra discusión que tenemos, es de acuerdo a la edad, ¿sí? Pero eso, bueno, lo dejo para otro momento, porque yo tengo una postura de que como la figura del abogado del niño es garantía del debido proceso, cualquier niño tiene derecho a tener su abogado. Porque el abogado, aunque esté representando a un niño de muy corta edad, sí puede garantizar, por ejemplo, que el juez lo conozca. Porque eso tiene que ver con la tutela judicial efectiva, la garantía del debido proceso, y si yo estoy intervista como abogada del niño en un proceso donde es un niño de 2 años, y sé que el juez nunca lo vio, no lo conoce y está resolviendo, yo puedo presentarme como abogada del niño, puedo pedirle al juez que lo haga, ¿sí? Entonces, pero hay otra postura que es de la Cámara de acá, que cuando consideran que el niño puede tener abogado del niño cuando tiene edad y grado de madurez suficiente. Igualmente, hoy por hoy depende de cada juez. En el juzgado, por ejemplo, de familia número 1, sí han designado, se ha pedido oficio al colegio de abogados, se ha oficiado para que sorteen abogado a niños de corta edad, ¿sí? El juzgado 1 lo ha hecho. Por eso depende cada juez. Bien, pero lo que me interesaba era que vean la diferencia de las miradas. El tutor, por ejemplo, es como si fuese un padre, es el representante. Acá el abogado al niño no lo representa, no sustituye al niño. Lo que hace es poner de manifiesto y defender esa palabra del niño y cuáles son sus intereses particulares. Bien, bueno, esto todo de abogado del niño. Bueno, vamos a terminar porque si no los voy a agotar. Bueno, este material, como les dije, además va a haber, ya les digo, un PowerPoint más que es de habla, pero como mañana volvemos a ver todo el tema de los principios de autonomía progresiva, derecho a ser oído, lo vemos mañana, así no los agoto. Bueno, ya por hoy hemos finalizado. Muchas gracias, doctora. Ni bien yo tenga la clase, se la envío. Dale, es buenísimo, así yo esa clase ya la subo al campus. Y recuerden, Perfecto. si alguien más no está en el grupo de WhatsApp, agréguese. Yo no sé si le agregaron a la doctora Sinagra también, Abril. Sí, la agregamos ayer a la noche. Después le voy a preguntar a la titular, la doctora Rotonda, para pasarles el número. Perfecto, doctora. Bueno, listo, entonces finalizamos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao.